Hola, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la consigna y una breve explicación de lo que va a ser el trabajo práctico del tema 2 correspondiente al tema investigación. Como ustedes saben, todo este material cuenta con una licencia del tipo Creative Commons, el cual permite la creación de obras derivadas siempre y cuando los fines no sean comerciales y se conserve el mismo tipo de licencia en estas obras derivadas y se dé crédito a los autores originales. El tema 2 del programa contiene el tema denominado la investigación científica en salud pública. Dentro de ella vamos a desarrollar, ustedes vieron, se desarrolló el concepto, los niveles, los campos de aplicación y los diferentes tipos de estudio. En la clase teórica de este tema se estudió la definición de investigación científica, identificándola como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Se incorporó el objetivo y propósito específico de la investigación científica aplicado a la salud pública y en este sentido se determinó que el objetivo de la investigación científica en salud pública siempre responde a términos colectivos, es decir, que siempre estudiamos a grupos poblacionales, a comunidades y no a individuos o grupos de individuos de manera aislada. Dentro de los campos de investigación, pudimos analizar cuáles eran los diferentes tipos, la multidisciplinaria o investigación multidisciplinaria, la investigación básica versus la investigación aplicada, definimos qué era y qué característica tenía la investigación-acción, la investigación en economía de la salud y la Big Science. Por último, se estudió la clasificación de los diferentes tipos de diseños o estudios según la clasificación que nos da la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de los diseños cuantitativos pudimos estudiar cuáles eran las principales características de los que más se utilizan, sobre todo en el área de la salud pública, como así también los diseños cualitativos. Y por último, pudimos identificar cuáles eran los diferentes niveles de investigación científica que se pueden desarrollar en los servicios de salud. El objetivo de este trabajo práctico es que ustedes puedan integrar todos esos contenidos y conceptos teóricos que se desarrollaron a lo largo de este tema en el desarrollo de un trabajo práctico específico, en donde vamos a analizar un artículo relacionado con un trabajo de investigación específico sobre el área de enfermería. Ustedes tienen acá una vista de lo que encuentran en el campus virtual dentro del tema número 2, ubicado dentro de la sección 1 del campus, donde están todos los 5 contenidos del módulo 1. Primero tienen la videoclase del tema 2, que es el desarrollo teórico, la videoclase, este video del trabajo práctico, y luego tienen una carpetita que dice bibliografía y consigna del trabajo práctico y a qué cuatrimestre y año corresponde. O sea, ustedes verán que está súper actualizado. Fíjense que los dos primeros recursos tienen acá un recuadro en gris que dice ver. Eso quiere decir que este recurso tiene un seguimiento dentro del campus virtual. Es decir, que nosotros acá vemos si los estudiantes completaron esta actividad o no. ¿Cómo se completa la actividad? Como dice el cartelito, viéndolo. O sea que tienen que hacer clic y ver el material que está disponible dentro de ese recurso para que se considere como completa y le aparezca el tilde. Fíjense que hay otros recursos que no tienen ese cartelito, es decir, que no hay ningún seguimiento. Debajo de la carpeta de bibliografía, que ya vamos a ver qué contiene, ustedes van a encontrar este tipo de archivos que son documentos colaborativos, docs. Son el equivalente al archivo de Word, pero subido a la nube y compartido. Y tiene la característica de que pueden muchos estudiantes o los participantes que están dentro de ese documento, vinculados dentro de ese documento, colaborar y trabajar de manera simultánea. Cada docente crea un documento colaborativo donde los incluye a ustedes
para que comiencen a desarrollarlo. Una vez que ustedes terminaron de resolver y su docente calificó el trabajo como aprobado, recién de manera individual, esta parte la hacen grupal, pero esta parte la hacen individual. Una vez que su docente calificó y dice que el trabajo está bien, que ya está aprobado, de manera individual van a hacer clic sobre este recurso. Fíjense que tiene una fecha de apertura y un horario y una fecha de cierre, o sea, en ese rango de tiempo es donde ustedes van a poder completarlo. La idea es que el viernes de la semana en donde están trabajando con esta actividad, ya en el aula y junto con sus docentes puedan comenzar a resolverlo y se vayan a sus casas con la tarea terminada. Fíjense que acá tienen una fecha de cierre, esto es anterior al examen parcial, de manera tal de que si no lo pudieron completar, se les va a abrir la instancia de recuperación. Y en este caso tienen que cumplir 3 requisitos para que se considere finalizada esta tarea. Los requisitos son que primero la vean, que reciban una calificación y que además esa calificación sea aprobatoria, es decir, que se saquen 4 o más. Y como último recurso dentro de esta sección o de este apartado, tienen el cuestionario de autoevaluación del tema 2. Fíjense que acá no tienen ningún cartel, o sea que esta actividad no tiene seguimiento, pero está puesta como una actividad de autoaprendizaje y la deberían realizar antes del control de lectura, de manera tal que puedan ver cuáles son los contenidos en los cuales se sienten filosos, no tienen dificultad, y cuáles son aquellos que necesitan reforzar. Los recursos que ustedes tienen disponibles dentro de la carpeta Bibliografía y consigna del trabajo práctico tema 2 son 2. Un archivo en formato PDF, que es el artículo de investigación que para este ejemplo vamos a utilizar, y la consigna del trabajo práctico en un archivo de Word que pueden descargar, que pueden imprimir y que pueden comenzar a desarrollar en formato papel, que es la misma consigna que ustedes van a tener junto en el documento colaborativo que su docente les creó. Acá tienen una vista de los 2 archivos. Este es el archivo PDF, que en este caso es el artículo de investigación, en donde ustedes van a encontrar que tienen el nombre del archivo, acá están los autores con la afiliación, o sea, qué institución representa cada uno de estos autores, cuál es el nivel de formación máxima alcanzado. Acá tienen un resumen, acá tienen los descriptores, que en otros artículos de investigación también pueden figurar como palabras claves. Luego aparece el mismo título y el resumen en inglés. Y después, la mayoría de los artículos cumple con ciertas secciones y tienen una estructura. Empieza con una introducción, luego tienen el material y método o metodología, los resultados, la discusión, conclusión y la bibliografía. Y acá tienen, este archivo ustedes lo tienen que leer, lo pueden imprimir o lo pueden trabajar desde sus dispositivos marcando cuáles son las ideas generales. La idea es que cuando ustedes asistan a la clase sincrónica con su docente, este archivo ya lo tienen que haber leído y tienen que traer a la clase cuáles son las dificultades o dudas para comenzar a desarrollar allí la consigna del trabajo práctico. Esa es la metodología del aula invertida. Del mismo modo, la clase teórica y este video. Ya lo tienen que haber consumido. ¿Qué dice la consigna del trabajo práctico tema 2? Dice, este trabajo práctico lo realizamos como una actividad grupal junto a la orientación y guía de tu JTP, pero lo subirás al campus de modo individual. Esta actividad constituye un ejercicio de integración de la teoría desarrollada en el tema 2 y también una actividad de autoaprendizaje. Por ello te solicitamos que leas detenidamente el artículo asignado, subrayes las ideas principales y consultes todas tus dudas con tu docente antes de comenzar a resolver la actividad propuesta. Veamos qué dice la consigna. Lo primero que tienen que completar es el nombre del artículo, que lo tienen acá, van a copiar y pegar el nombre del artículo. Van a identificar dentro del trabajo cuál es el o los objetivos del trabajo, los objetivos de la investigación. Van a pegar textualmente. Luego dice a qué objetivo de la investigación en salud pública hace referencia este artículo. Y también pregunta a qué nivel de investigación en servicios de salud
hace referencia a este artículo. Entonces, vamos a ver en la diapositiva siguiente qué decía la teoría sobre estos dos aspectos. Dentro del módulo 1 ustedes van a encontrar el anexo número 4. En el anexo número 4 van a encontrar este trabajo, este artículo de investigación denominado La promoción de la investigación en salud pública, búsqueda del equilibrio entre pertinencia y excelencia. Es un trabajo publicado en una revista, en la Revista Panameña de Salud Pública. Y comienza el artículo diciendo que la investigación en salud pública tiene como objetivo fundamental indagar, analizar y explicar la distribución del estado de salud de las poblaciones. Cuando ustedes lean el artículo, van a identificar si este artículo se relaciona con esto. Está indagando, está analizando, está explicando cómo se distribuye determinada enfermedad o determinado problema de salud en una población, o este artículo habla y hace mención a los factores que lo determinan, o sea, que determinan ese estado de salud. O bien, si ese artículo hace referencia o se relaciona con las respuestas organizadas socialmente para hacer frente a los problemas de salud en términos colectivos. Una vez que terminaron de leer el artículo, van a estar en condiciones de determinar si este trabajo de investigación pertenece a el nivel institucional, al nivel clínico, si se hizo en una institución hospitalaria o en un servicio de salud específico y por ello respondería al tipo de investigación institucional, si es una investigación clínica que se hizo en un ámbito clínico con un grupo de pacientes o con un individuo, o si es un trabajo de investigación que se desarrolló o que contempla a todo un sector del sistema de salud, o bien si responde a características del contexto socioeconómico, cultural de una población. Del mismo modo, van a estar en condiciones de identificar qué tipo de investigación en salud es en relación al tipo de diseño. ¿Estamos frente a un diseño cualitativo o a un diseño cuantitativo? ¿O es una combinación de estos dos diseños y por lo tanto podemos decir que es un diseño mixto? Del mismo modo, van a tener que identificar, de acuerdo a la clasificación que da la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, qué tipo de investigación es según la naturaleza de los objetivos y según la naturaleza de la información que maneja. Ya vamos en la diapositiva siguiente a hacer un pequeño repaso de estos dos criterios o de estas categorías en las cuales se clasifican los diferentes tipos de investigación. Fíjense acá que tienen también que identificar si por el tipo de diseño se habla de una población, si no se trabajó con toda la población y se seleccionó una parte de ella, y en este caso se trabajó con una muestra, y ahí van a tener que identificar qué tipo de muestreo es, o si por el tipo de diseño se está frente a participantes y no a población y no a muestra. Por último, en esta diapositiva dice: según los resultados que y cómo enseñan las docentes de enfermería de España, ¿sí?, en base a lo que se estudió y a los hallazgos que se identificaron en este trabajo. Ustedes después pensarán si lo podemos comparar con las docentes de enfermería de Tucumán, de la institución donde ustedes estudian. Recordando los contenidos teóricos que se desarrollaron en la clase, ustedes tenían acá la clasificación de acuerdo al tipo de diseño, de naturaleza cuantitativa, cualitativa o una combinación de ellas, y en ese caso hablamos de estudios o diseños mixtos. Según la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos que persigue el trabajo de investigación, este artículo responde a las características de un estudio exploratorio, no se conoce nada y se está buscando, se está estudiando por primera vez un tema que no fue lo suficientemente estudiado, y en este caso es una investigación exploratoria, o es una investigación descriptiva, o es una investigación correlacional o explicativa, y dentro de la explicativa nos encontramos frente a un diseño cuasi experimental o experimental. De acuerdo a la naturaleza de la información
¿Es cualitativa o es cuantitativa? Si es cualitativa, nos encontramos por las características determinadas y estudiadas en la teoría frente a una investigación-acción, o es una investigación participativa. Si es participativa, este trabajo de investigación que ustedes leyeron y analizaron, ¿lo podríamos encuadrar dentro de lo que son estudios de casos o es un estudio etnográfico? Bueno, acá en esta diapositiva es otra vista de los aspectos que mencionamos en la diapositiva anterior. Por último, ustedes van a leer en el trabajo de investigación que hay un apartado que hace referencia a las conclusiones. En este sentido, lo que ustedes tienen que hacer no es copiar y pegar todas las conclusiones que figuran en el artículo, sino que en base a la lectura van a hacer una síntesis y con sus palabras van a describir en esta sección cuáles fueron las principales conclusiones que estos autores obtuvieron al terminar este trabajo. Luego dice, en base a tu experiencia personal como estudiante de la carrera, ¿considerás que las conclusiones de este trabajo realizado en España describen similitudes o diferencias con la realidad del ejercicio de nuestra profesión y formación en Argentina y específicamente en Tucumán, en la institución en la cual ustedes están estudiando? Y en este caso, por si responden que hay similitud o hay diferencia, tienen que fundamentar su respuesta. ¿Qué aspectos o qué características de esta experiencia personal los lleva a pensar que se parece o difiere a los resultados y a los hallazgos de este trabajo? Y por último, en base al estudio realizado de los temas 1 y 2, ¿cuál o cuáles son los aportes que este trabajo le realizan a la salud pública? Si es que ustedes consideran que este trabajo de investigación realiza un aporte real a lo que es la salud pública, en base a la definición de salud pública y en base a las funciones esenciales que actualmente tiene la salud pública y que también fueron estudiadas en el módulo 1. Y fíjense, acá tienen una captura del campus virtual donde tienen el recurso denominado cuestionario, que tiene este icono, trabajo práctico tema 2. Es decir, que cuando ustedes resolvieron el trabajo en el documento colaborativo o en formato papel y su docente lo aprobó, van a estar en condiciones de hacer clic en este recurso. Fíjense que tienen una fecha de apertura, una fecha de cierre. En este rango horario, la idea es que el día viernes a las 4 de la tarde, cuando ustedes estén con su docente trabajando, ya puedan comenzar a cargar las respuestas y no se lleven tarea a la casa. También fíjense que para que ustedes esta actividad se considere completada y finalizada, tienen que haberla visto, tienen que haber recibido una calificación y además esa calificación tiene que ser aprobatoria, o sea que tienen que obtener un 4 o más. Si no, la actividad va a aparecer como que no ha finalizado. Y luego tienen disponible el cuestionario de autoevaluación del tema 2, que también se abre a partir de las 4 de la tarde, porque nosotros consideramos que a partir de este horario ustedes ya completaron con todas las actividades asignadas para este tema, vieron el material, leyeron, hicieron el trabajo práctico de manera colaborativa con sus compañeros y volcaron las respuestas y ya están en condiciones de rendir una pequeña prueba antes del control de lectura. La idea es que ustedes realicen esta actividad antes del control de lectura. Fíjense que no tienen ningún cartel gris donde marque finalización de actividad y la calificación que ustedes obtengan, ya sea 1 o sea 10, no va a tener impacto en su libreta de calificaciones porque no es una actividad rastreable, sino es una actividad de autoaprendizaje que queremos que la realicen para que puedan identificar ustedes mismos en qué temas están fuertes y cuáles son los temas que les está generando la necesidad de profundizar o de consultar con su docente antes de rendir el control de lectura. En resumen, este fue un trabajo planteado para que se resuelva de manera grupal.
lo desarrollen en un documento colaborativo denominado Docs, creado por su docente para cada comisión, mediante la supervisión y guía del jefe de trabajos prácticos en el aula o en el encuentro sincrónico. Una vez completado el trabajo práctico y revisado por su docente y aprobado, recién van a pasar a volcar las respuestas de todo lo trabajado en ese cuestionario individual en el campus virtual. Para finalizar, les dejo esta frase de Paulo Freire, uno de los autores citados en el trabajo de investigación que ustedes leyeron, que dice que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Muchas gracias.